Con solo esta música podemos decir épico. Nada más entrar al The Witcher. Epiquísimo. Pedazo música que nos han traído para esta última expansión. ¡Wow! Sin palabras. Es una maravilla. Pues nada, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y estamos aquí con la última y apenado, la verdad, la última expansión de una de mis sagas favoritas y con un cariño terriblemente. Y más sobre todo porque justamente hace unos días me terminé de leer otra vez el libro de la Dama del Lago, en la que partimos a la zona de Toisán. Bueno, en la anterior de la Dama del Lago ya llegan, pero en la Dama del Lago se desarrolla un poco la trama de Toisán. Entonces, pues nada, tenía muchas ganas de verla, como la... He visto algún diario de desarrollo para ver más o menos cómo han hecho la zona y demás, pero no quiero spoilearme de nada. Así que nada, lo traigo en pleno para que lo echéis un vistazo. Y pues nada, vamos a continuar justamente por donde habíamos dejado en la anterior expansión. Y se supone que ahora en misiones nos han tenido que dar la misión para ir a la nueva expansión. Veamos qué tal. No sé qué personajes van a salir. Me suena haber leído que veremos a Triss. No estoy seguro, ¿vale? Así que, como ya he dicho, tampoco me quería hacer muchos spoilers. Es lo poco que leí hace tiempo. Se han atrasado, hay que decirlo, en esta expansión, pero no ha habido problema porque han prometido que son más o menos 30 horas. He visto cosas o leído sobre cosas que han querido añadir para que, bueno, y darle tiempo al juego, al diseño y demás. Y yo contento, sinceramente. Tampoco tengo muchas ganas de que termine. Es una lástima, pero es que esta saga ha sido magnífica. Y este juego, sin duda, el año pasado se llevó el premio merecidamente. Y sí, estamos justo donde lo dejamos. Bienvenidos a Blood and Wayne. Hace lo que la posibilidad de empezar un nuevo juego más, que sigue muy bien. Entrar al personaje a Balaz. Vale. ¿Por qué me han dado Sedician Crate? Irina Renard. Lugos el loco. ¿Ves? ¿Por qué me están dando todo esto ahora? No sé si es por... Y aquí tenemos la estatuilla del noble. La estatuilla del soldado. Embajadores de la tierra. Que esta es la misión. Bueno, no tengo ni puñetera idea más o menos cómo la hacíamos. A ver, misiones. Hostias, han cambiado... han cambiado todo esto un poco, ¿no? Contrato de brujo, embajador de tierra del vino. Es esta. Sí. Busca un contacto nuevo en los tablones de anuncio de Belen. Y misiones principales. Ah, vale, sí, esta. Ya decía yo. Misiones secundarias tenemos algunas mierdas que nos habíamos dejado. Mapa del mundo. Pues la verdad es que sí, madre mía, nos tienen que explicar todo otra vez. Abrir. Madre mía, han cambiado un poco todo esto, hay que decir. Sí que me había dado cuenta. Además que tenemos nuevas misiones y nuevos contratos. Pero bueno, cuando haga la guía otra vez al 100%, porque quiero volver a subir el de Witcher otra vez, la verdad. Así que eso. Bueno, voy a hacer un pequeño parón hasta que vayamos a donde tenemos que ir. Así que nada, chicos, hasta ahora. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Así que vamos a coger, supongo que será esta. Llamamientas y Gerard de Rivia, el del puente por blasón. En nombre de nuestra misericordia soberana, su ilustrísima gracia Ana Enriqueta, hemos viajado hasta los reinos del norte para haceros saber nuestra misión. Un monstruo terrible ha aparecido en el ducado de Toisán, una bestia que ha cometido crímenes atroces contra los súbditos de su gracia. Solo el más célebre de todos los brujos tiene la capacidad de destruir a la bestia. Por ello suplicamos humildemente que acudáis a la aldea Hondonadas,
donde aguardaremos vuestra llegada con la esperanza de que os dignéis a escuchar nuestras cuitas y libréis a nuestra tierra de las garras del miedo. Vuestros humildes servidores, Palmerín de Launfal y Milton Peyrac Peyran. Bueno, hijos de puta. Vale, esto ya lo hemos leído. Oh, han puesto para leer esto mejor. Parece que tenemos que ir a la quinta puñeta. Así que yo soy muy de esto. Reúnete con los caballeros de Toisán en hondonadas. Así que vamos para allá a teleportarnos. No sé qué personajes veremos, como he dicho anteriormente. Con quien salimos de Toisán fue con Jaskier y con Ciri la última vez que estuvieron en el libro de la Dama del Lago. Con lo cual... We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. Get out! In the flesh. Hail, Witcher. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws, soon. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Launfal. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They're coming! Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Hark! Contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular Punch and Judy here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores
Abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off before we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. Hora de la batalla. Hay que decir que no me acuerdo ya casi de luchar, así que lo lamento mucho si... A ver. Ya no me acuerdo casi de luchar, eso lo tengo que decir, pero vamos. Venga, madre mía, es que no me acuerdo de luchar. Sé que podíamos ganar vida gracias a... ¡Wow! ¡Wow! Vamos a utilizar... Oh, vale, vale. Era... Queen. Ah, sí. Esto sí que me acuerdo. Dame hostias, dame hostias. Too late to surrender. Madre mía, que... Odio a la gente que lleva escudos, en serio. Es más, que les den por culo. Les meto una art. Bueno, a ti no. Quería echaros a vosotros. Vale. Hostia, Dios, en serio, manquísimo que estoy. Vale. Y vosotros también. Joder, es que se cambia la cámara enseguida. Vale. Vale, vamos a ponernos en la Queen. Por lo menos esto, más que nada, para mí es un tutorial, porque ya casi no me acuerdo de nada. Por ejemplo, ahora que me acabo de acordar, utilizamos la magia esta. A ver cuando se carga un poco. Que si la cargábamos un rato en el suelo... ¡Tracatros! ¡Guau! Esta era una maravilla. Es que también hay que tener en cuenta que hace medio año desde que sacaron la última expansión. Ya es que casi no me acuerdo de nada. Y esto lo que hacía, la trampa normal era ralentizarlos, si mal no recuerdo. ¿Y este qué hace aquí? Además, una cosa que quería mirar, porque claro, tampoco lo hemos mirado. Llevamos 2 armas. Sí, madre mía, qué pesadilla. Esto lo han cambiado también, la verdad. Sí, muy bien, vale. Tenemos aquí esta espada, la Iris. Y luego tenemos esta, que es la que nos dieron en la anterior expansión, ahora que me acuerdo.
No sería... ¡No! No sería nada gracioso que me mataran ahora nada más empezar. Venga. Un poquito más. Venga, un poquito más. Son nivel 35, eso. Ah. Tú también muérete ya, hombre, y tú también. Vale, hasta luego. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Las espadas de ellos están Come, guapísimas. Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Contadme algo más de esa bestia. Dijo no diga todo eso para... Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, Parece Slenderman, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Aceptar el contrato. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker, this is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Bueno, vamos a informarnos un poquito más. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A knight in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate.
Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, no heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Aceptamos el contrato. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Toussaint. La última vez que estuvimos en Toussaint, o Toussaint como queráis llamarlo, salimos por patas porque a Jaskier le querían cortar la cabeza y en el último momento se ve que la Henrietta dijo no la hagáis y Geralt cogió y le dijo a Jaskier que corriera porque no vaya a ser que otra vez a la condesa se le vaya la pinza, ya que Jaskier y la condesa estaban juntos, estaban así en plan de novios, ya que eran amantes cuando el conde de Toussaint vivía y Jaskier tuvo que huir y tal. Vamos, una historia que pasó en el libro de la Dama del Lago, que la contó Jaskier. Y bueno, ahora mediante este combate que hemos hecho tutorial, por lo menos he entrado un poco en calor y he visto ya más o menos los controles. Lo que pasa es que estaba pegando con el ataque débil en vez de con el fuerte, creo que teníamos que haber hecho, sobre todo para los escudos. Y de verdad lo lamento, que claro, hace mucho tiempo que jugué a la anterior expansión, entonces pues es normal que coja en frío el juego. Pero bueno, lo importante es la historia. Y parece ser que hemos llegado a Toussaint. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. Una You maravilla. insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron! A tomar por culo el caballo. Tiene el escudo, o sea, de casco un puto barril. ¿Qué me estás contando? Esta es una nueva criatura, un gigante, así que lo primero que haremos será... Vale. Hostias, si mete buenas hostias, ¿no? Vamos a intentar quemarle. Bueno, pero es que creo que viene por nosotros. ¡Au! Madre mía, pero... el gigante este... Vamos. Lo que sí que vamos a hacernos es poner un escudito, ¿vale? Para aguantar unas hostias. Wow. Hostia, pues de una hostia ya no lo quitas el escudo, Wow.
vamos a hacer también. Ya meterle esto aquí. Joder, las hostias que mete el cabrón este. Wow. Pues ya que estamos, lo que vamos ya para terminar, ¿no? Para que quede guay. Wow.